Silvia, nuestro invitado, fue presidente de la República en 2 oportunidades y además hoy, según la última encuesta de la consultora Radar, es el dirigente colorado con mayor apoyo. Estamos con Julio María Sanguinetti. Buenos días. Sí, yo creo que me votan en la encuesta porque saben que no voy a ser candidato. Eso ya es una Por fija. eso está Luis el segundo también, ¿no? Ya tomó, el 30 de mayo lo tuvimos aquí en Desayunos Informales y nos había dicho que no. No, pero no es una decisión de hoy. Fui presidente a los 49, fui presidente a los 59. De la segunda presidencia salí vivo, lo cual en América Latina, salí vivo de una segunda presidencia bastante. Y dije, entonces, no voy a ser más candidato. Voy a seguir trabajando por mi partido y por el país, participando del debate, escribiendo, hablando, polemizando, todo lo que sea necesario. Pero no más candidato. ¿Por qué tomé esa decisión? Porque, bueno, después de 2 presidencias, ya está, ¿no? Es bastante. Y en segundo lugar porque quería llegar a viejo, pero a viejo respetado, no a viejo de eso que no dan lugar a nadie, ¿no? Que dicen no veas, en sombra, no dejan crecer a nadie. Bueno, a mí dije, ese cargo no lo voy a asumir. Me voy a dedicar, sí, a otras cosas que tienen interés político, escribir historia. Usted disfruta mucho además de su actividad. Usted disfruta mucho además de su actividad, de lo que se dedica hoy por hoy, ¿no? Y bueno, estoy todo el tiempo, me levanto todos los días y escribo, ¿no? Claro. Pero todo esto nos supone también una mirada por parte de la gente, de los encuestados, de falta de dirigentes en el partido, haciendo un análisis más político. Bueno, lo que pasa es que no están delineados los candidatos y como en el Uruguay empezamos a hablar de la elección siguiente al día siguiente, del anterior, ¿no? Porque asume el presidente y el 2 de marzo ya estamos hablando de la próxima candidatura, anticipatoriamente. Bueno, ocurre eso, pero estamos a 2 años todavía, 2 años y medio, estamos en la mitad del periodo, ya se verá. Falta. El partido hoy no tiene un candidato, digamos, cantado. Claro, ¿y le sorprendió la decisión de Bordaberry? La decisión de Pedro Bordaberry. No me sorprendió la decisión de fondo, porque yo había hablado con él muchas veces y sabía que no iba a ser candidato. Lo que me sorprendió, sí, fue el momento y el modo. Porque, sobre todo el modo, porque él tenía que haber preparado mejor su grupo, que es la mayoría del partido hasta ahora. Como que dijeron falsa escuadra Haberlo preparado mejor, haber armado una autoridad, digamos, sustitutiva, armar un acolchonamiento. Pero fue todo tan abrupto, y tan de golpe, que generó ese vacío que hace que entonces le dicen, bueno, ¿quién puede ser el candidato? Sanguinetti? Sí, puede ser el que más conocen. Bueno, hablando de candidato, el único precandidato por ahora claro es Fernando Amado, que justo ayer el CEN iba a analizar un planteo de un convencional de Canelones donde pedía que se mencionara o se hablara sobre la conducta de Amado, revisada por lo menos por lo que fue el apoyo a la rendición de cuentas, sobre todo el artículo 15, aquel que tanto hablamos al respecto. ¿Usted qué opina? ¿Y debería ser sancionado Amado por hacer la suya? Mire, no es tan simple el tema. Amado ha resuelto ser orejano, como dice él, ha resuelto jugar al niño rebelde, a estar siempre desencuadrado en la línea general del partido. Muy bien. Si eso le da resultado, bienvenido, pues le va a hacer bien al partido. Sí. A veces creo que esas actitudes individualistas también terminan siendo contraproducentes para el propio titular. En el caso, por ejemplo, él se suma a un voto muy impopular. Porque uno a veces puede entender, aunque no justifique, sumarse a una causa, digamos, demagógica, pero sumarse a un artículo para el cual el gobierno no tenía mayoría y que simplemente lo que establece es la posibilidad del Estado de no pagar las deudas, bueno, creo que no le hace bien. Y ahí las sanciones y eso, yo no integro digamos, la orgánica del partido. En fin, eso lo tendrán que ver. Yo personalmente creo que más que en las sanciones, creo en la cosa afirmativa, en que la bancada afirme que va a actuar en unidad, que va a seguir haciéndolo así y que eso es lo más importante. Y que lamenta las actitudes, digamos, díscolas. Pero bueno, yo lo miro desde la serenidad de la distancia. Claro. Los muchachos seguro se lo quieren comer. Le cambio de tema. Finalmente la Cancillería uruguaya apoyó la decisión de los demás gobiernos del Mercosur de firmar esta cláusula democrática y suspender a Venezuela del bloque. El gobierno en realidad fue la decisión que tomó. Dentro del Frente Amplio hay diferentes opiniones, esto trajo mucha polémica. ¿Le parece que había otra salida? Mire, vamos a mirar la cosa en 2 planos. Primero,
hay un plano que es del Frente Amplio y de lo que se llama la izquierda latinoamericana, que se vuelve a desnudar. Es decir, todo aquello que se ponga un cartel de izquierda, soy anti-yanqui, puedo arrasar las libertades, puedo arrasar las instituciones, que esas tendencias que se llaman de izquierda se suman. Es decir, no les importa la libertad. La libertad para ellos, la libertad política es un valor secundario. Y eso es lo que, desgraciadamente, el medio Frente Amplio sustenta. Es decir, no les preocupa eso, porque si no, nadie en su sano juicio puede dejar de desconocer lo que está pasando en Venezuela. La justicia subordinada, la prensa amordazada, ya desde Chávez, Radio Televisión Caracas, ya desde Chávez había cerrado y había cerrado no sé cuántos medios. Pero hay gente de izquierda que se desmarcó de eso. Bueno, por suerte. En Venezuela mismo, digo, siendo la fiscal. Por eso digo, pero hay medio Frente Amplio democrático y medio Frente Amplio que no es democrático, simplemente. Y eso pasa aquí, lo veo en Argentina, lo veo en Chile, lo veo en todas partes. Y es lamentable que a esta altura del campeonato, luego de la caída del muro de Berlín, luego del fracaso de la Revolución Cubana, que después de tantos años mantiene el país en el mismo monocultivo de la historia y con un país de un bajísimo nivel. De modo, el fracaso de la dictadura de Venezuela, que pueda seguirse soñando con que hay un camino distinto, realmente es increíble. Es chocar con la realidad, negar la realidad. Pero Sanguinetti, ¿usted dice que el sector del Frente Amplio que no apoya la suspensión no es democrático? Sí, lo digo. Lo digo porque alguien que diga que es democracia lo de Venezuela no tiene una convicción democrática. Eso lo digo claramente. Y no lo pienso de hoy, porque yo amanecía la vida, digamos, gremial en los estudiantes y luego política en el famoso debate, en que los socialistas de la época y los comunistas decían, ustedes defienden las libertades formales de la burguesía, ¿no? ¿Para qué sirve la Constitución y la libertad de prensa si hay miseria y si hay pobreza, ¿no? Y ese era el sustento para la revolución, ¿no? ¿Verdad? Y nosotros diciendo, señores, adentro de la institucionalidad tenemos que procurar la justicia social, etcétera, etcétera. Es un debate muy viejo. Doctor, pero yo diría ya laudado por la historia, o debería estar laudado por la historia. ¿El aislamiento de Venezuela es la solución para Venezuela? La solución para Venezuela no va a venir de afuera. La solución para Venezuela, como siempre para todos los países, va a venir de adentro, ¿no? Desde afuera se puede ayudar, pero no se va a decidir. La decisión va a venir de adentro, como ha pasado siempre en todas las hipótesis. ¿Pero cómo va a ser ese desenlace? Que es lo que lo hace muy difícil. Claro. La salida va a ser pacífica, difícilmente. Y teniendo en cuenta esa especie de levantamiento que hubo... Bueno, puede haber una fractura militar y fíjese que eso tampoco eran muy pocos, ¿no? Tampoco es decir, no, en este caso no, pero uno sabe que la cúpula militar, los generales, están todos en la misma estructura de corrupción del gobierno, esta estructura vinculada al narco y a todo lo demás. De ahí no va a venir. Si hay una fractura militar y sectores intermedios del ejército quiebran con el gobierno, bueno, eso puede ser una salida, pero también una salida inmensamente peligrosa. Volvemos a los ejércitos como árbitros de la situación política, y ese coronel o teniente coronel que salva a la patria, bueno, los salvadores de la patria son complicados siempre después de administrarlo. Eso es lo desgraciado de esta obstinación de Maduro, que ha metido al país en este camino, que no acepta diálogo ninguno, que no acepta aflojar nada. Es un poco el lenguaje de los viejos comunistas de Europa del Este, todo maximalismo, 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 ¿no? Usted me dice que esto no, el doble, ¿no? Bueno, es tremendo, es tremendo. Y además, las circunstancias del mundo hacen hoy que este tipo de dictador, digamos, no tenga destino. No tiene dónde ubicarse, porque incluso el Tratado de Roma, como establece la universalidad de la jurisdicción para los delitos de lesa humanidad, hace que no tengan espacio, solo en los países que no están en el Tratado de Roma, que son Cuba, Estados Unidos, Rusia, China e Israel. Entonces es un exilio en Cuba. Y Cuba es muy importante, yo diría que lo pongo como un factor interno de Venezuela, porque todos sabemos que la estructura política venezolana está sustentada hoy en 15, 20 mil funcionarios cubanos, que son la estructura política, ¿no? Que armó ya en su tiempo Chávez. O sea, Cuba es muy determinante.
También es verdad que Cuba ha vivido de Venezuela, sobrevivido por Venezuela, una vez que perdió el apoyo soviético, ¿no? Y el petróleo. Pero lo que es evidente es que esto está llegando al final. El gobierno está agotado, no tiene ninguna respuesta. Ya la revolución bolivariana es un esperpento, la dictadura está desembosada. Entonces, es muy difícil. Y el pueblo claramente se expresa. Pero además lo expresó en las elecciones. Porque dicen, Maduro lo votó el pueblo. Sí, lo votó el pueblo una vez. Y después había que haber votado presidente y ahí ya no hubo más elección. Y hubo referéndum revocatorio y se anuló. Y hubo una elección de parlamento, es así, electa por el pueblo. Y como fue inmensamente adversa al gobierno, se desconoció al parlamento y a todas sus decisiones hasta hoy. Entonces, es una situación que está realmente muy difícil. Ahora, que la comunidad internacional ni siquiera reivindicara la democracia, entonces borremos el protocolo de Ushuaia, las cláusulas democráticas, y digamos esto no importa, ¿no? Y ya está, porque al final es una especie de ejercicio cínico o hipócrita. Bien, yendo al panorama local, doctor, hablando sobre todo de Raúl Sendic, ¿no? Que tanto se ha mencionado, mucha gente, incluso el propio Frente Amplio, ha dicho que debería renunciar. Para usted, ¿qué es lo que debería hacer Sendic? ¿Es difícil ponerse en los pies? Capaz que le pido eso. ¿O el gobierno o el Frente debería pedirle la renuncia? ¿Qué opina? Mire, yo no me pongo en el lugar del otro, creo que es un episodio penoso, que es un episodio triste, porque vamos a ver a un político joven en esta situación. Ni siquiera me ubico en la hipótesis penal, porque ahora está muy referido a la justicia. Yo no sé cuánto delito puede haber o no. El tema, yo diría, es ético, ¿no? Porque el tema del título podía haber terminado en una semana de chistes o de comentarios de ustedes y desde el primer día hubiera dicho lo que dijo un año y medio después. Mire, sí, estudié, pero no terminé, título no tengo. Se empezó a decir licenciado, mi secretaria lo repetía, yo no lo corté, fue un error, pido disculpas, por favor, Bueno, una semana le harían chistes y nada. Pero miente que el título, miente que el otro, vuelve a mentir, que tengo el título, que estamos esperando, la senadora Topolansky ve el título, que después... Usted que está dentro de la política, ¿qué es lo que lleva a una persona, a un político, a tener ese tipo de actitud de aferrarse a una mentira con miedo a qué? Bueno, pero esto no es un tema de un político, yo diría es una figura humana. Puede pasar en el canal de televisión o puede pasar en una oficina, alguien que miente, yo diría infantilmente, ¿no? Porque es como el chico que copió el escrito o la resolución del problema y luego miente. Y la cadena de mentiras lo lleva a una situación de descrédito personal. Una renuncia de un vicepresidente, institucionalmente, ¿usted siente que de alguna manera es un problema? Ayer lo mencionaba, lo insinuaba Botinelli ahí en ese lugar. Yo diría que no. Desde el punto de vista de la regularidad institucional del país, no. Desde ya que es un acontecimiento, vuelvo a decir, ingrato, malo para la política, malo para el partido de gobierno, muy penoso para la persona involucrada, pero institucionalmente el país está fuerte, el país no tiene dudas de ese punto de vista. Eso no creo que y en el caso no hay que magnificar las de las tarjetas corporativas que existieron siempre, ¿no? También, no, existió siempre los llamados gastos de representación. Bien, sí. Y es otra cosa, aunque es lo mismo, el mismo concepto. El mismo concepto. En los jerarcas había una partida que se llamaba gasto de representación, de la cual se rendía cuenta. Se rendía cuenta. Luego, como apareció el maravilloso plástico, que todo lo resuelve, dijeron, bueno, los gastos de representación en la tarjeta corporativa. Que se puede usar bien o se puede usar mal. Es lo mismo que los gastos de representación, ¿no? Se pueden usar bien para algo referido a la función que se ejerce, un viaje, lo que fuere, no para comprar un colchón, digamos, ¿no? Bueno, pero eso siempre fue así. Y es también una situación desgraciada, vuelvo a decir, en el plano ético, ¿no? Porque
El país no se va a derrumbar por eso. Entonces, debería renunciar para usted. Lo que se derrumban son otras cosas. No, yo no digo, yo no aconsejo a nadie. Cada uno tiene su sensibilidad. Usted fue presidente 2 veces. Si hubiera pasado algo así con su vicepresidente. ¿Con Tarigo, con Batalla? No, imposible. Ni con Tarigo ni con Batalla. ¿Pero qué le hubiese recomendado en el caso? Ni con Tarigo ni con Batalla, es impensable eso. Tarigo era el incorruptible Tarigo. Y Hugo era el tipo más bueno del mundo, digamos, ¿no? De modo que... Doctor, le cambio... Ni me ubico en esa hipótesis. Doctor, le cambio de tema. Se estrenó el documental Wilson, ha sido muy comentado, y ayer hay una participación del exministro del doctor Lacalle, del gobierno del doctor Lacalle, Ignacio de Posadas, que hace una alusión... Pero hoy estamos todos con las pálidas, ¿sabes? No, son hechos que están pasando. Son las 8:30 de la mañana. Hay una alusión directa a usted. Vamos a ver lo que decía de Posadas, y para que la gente sepa de qué estamos hablando. Mire, lo que estamos hablando es... No, pero lo podemos ver y responde la pregunta. yo no lo vi, así que... bueno, entonces es un servicio de desayunos informales para usted. Pero saquen todo. A ver. Lo primero que hubo después de la nominación de Sumarán fue una reunión acá para discutir un poco la línea que iba a tener por la patria los que sostenían de que necesariamente el país, después del golpe de Estado, que eso se había volcado a la izquierda, que iba a haber una reacción, bueno. Y los que sosteníamos que no era así, y que había que mantenerse en una cosa mucho más de un centro. Y duró todo el día la discusión. Y la perdimos. Al final largaron por esa línea, volvieron a revivir nuestro compromiso con usted, toda esa cantidad de cosas, que al final fue negativo. La lectura de la política de Sanguinetti fue mucho más exacta. El cambio en paz hizo una cosa muy a la Uruguay y ganó la selección. Yo creo que Sanguinetti ha sido nefasto para el Uruguay. Pero no dijimos que el cambio en paz estuvo... Fue vivo, pero eso no quiere decir que haya sido bueno. Para contestar una alusión tiene la palabra del doctor Sanguinetti. Bueno, mire, de las propias palabras del doctor Posada resulta claro que en aquel momento el cambio en paz interpretaba la realidad del país y que el cambio en paz era lo que el país estaba procurando y buscando. Queríamos salir de la dictadura, no queríamos volver al enfrentamiento anterior. Y bueno, entonces no era un tema de habilidad, era un tema realmente de interpretar un momento y hacer lo que patrióticamente estaba bien para el país. Que, mirado la perspectiva del tiempo, lejos de ser nefasto, fue fantástico para el país. Acá no hubo las sublevaciones militares o guerrilleras de la Argentina, acá no tuvimos que lamentar nunca más ni un muerto, ni un herido, ni un machucado. Algún espía perdido nomás, ¿no? Bueno, eso siempre va a haber, si no, ¿de qué vivimos los periodistas? Pero, digamos, el país vivió una democracia plena hasta hoy, digamos, nos hemos alternado los 3 partidos. Quiere decir que aquella salida pacífica, en la perspectiva del tiempo, con la serenidad, además, que da ese tiempo, es incuestionablemente sólida. Y comparativamente, cuando uno la compara con la chilena, que mantuvo al dictador como comandante jefe, con la Argentina, que hubo todo tipo de turbulencias, uno advierte que la nuestra fue una salida sólida, vuelvo a decir, mirada la perspectiva. En cuanto al doctor Posadas y su juicio, a mí él me honra con una constante cuestionamiento que lo hace al vallismo. Él es un gran adversario, un gran enemigo al vallismo, que lo considera nefasto, y nunca... Él repugna, digamos así, de la república laica, de la república de clases medias que construyó el vallismo. Y bueno, yo en una cartita que hice en búsqueda dije que eso, que lejos de enojarme, me halaga que él insistentemente me ubique ahí como la figura del vallismo que tanto lo enoja, y que en lo personal, esta constante alusión a mi persona, a mí me halaga porque piensa que soy un adversario casi a su altura. Y digo casi porque al Everest del pensamiento en el que está ubicado, ningún mortal se ha logrado llegar. Se tiran flores. Sí, bueno, es una flor un poquitito espinosa, digamos, pero es así. Julio María Sanguinetti, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor. Gracias. Gracias. Es momento de actualizar los datos del tiempo.